Shalom, hermanos, bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá el pastor David Urelia les habla desde Buenos Aires, Argentina. En este momento quiero enseñarles a cómo identificar tres cosas que obviamente tienen que ver con la Biblia, que tienen que ver con la palabra de Dios. Vamos a aprender en este momento a identificar, en primer lugar, un texto antibíblico. En segundo lugar, una expresión extra bíblica. Y en tercer y último lugar, un texto bíblico o una expresión bíblica. Es muy importante conocer la diferencia de estas tres cosas, porque a veces, estamos en días muy peligrosos, en donde pues ciertamente no todo lo que el día de hoy se predica en las iglesias pues está en total armonía con lo que realmente enseña y nos transmite la palabra de Dios. Pero bueno, quiero explicarle un poco, en primer lugar, qué significa un texto antibíblico. ¿Qué es un texto antibíblico? Un texto antibíblico es aquel texto que, aunque está dentro de la Biblia, no sé si a usted le ha pasado, por lo menos hay personas que de pronto toman un texto, le voy a tomar algunos ejemplos para que me puedan entender mejor. Por lo menos hay un texto en Deuteronomio donde dice: y el Señor te ha dado poder para hacer las riquezas. Entonces hay gente que toma ese único texto y entonces dice que Dios no quiere hacer rico, que Dios quiere que tú seas prosperado, que la pobreza es una maldición, que Dios quiere que tú seas rico. Ahora, si venimos nosotros y le decimos a esa persona que lo que está diciendo es antibíblico, lo más seguro es que la persona te va a decir: ¿cómo tú dices que eso es antibíblico? Si eso aparece ahí en la Biblia, y hasta te va a buscar el texto y todo. Pero aunque la persona busque el texto, ese texto, su aplicación, la aplicación que la persona está haciendo de ese texto, lo convierte en un texto antibíblico. ¿Por qué antibíblico? La palabra antibíblico o la palabra anti significa que está en contra. Es decir, ese solo texto, tú utilizando ese texto solo, aunque está dentro de la Biblia, la persona que lo está enseñando o lo está predicando lo pone en contra del resto de la Biblia, lo pone en contra del resto de todo lo demás, los 31.181 versículos que quedan. Esa persona coloca ese texto en contra de todos los demás textos. ¿Por qué? Porque a pesar de que ese texto dice que Él nos ha dado poder para hacer la riqueza, pues hay otros textos que contrarian ese texto. Entonces, ¿qué significa eso para yo no andar continuamente usando los textos de manera antibíblico? Hay que estudiar los textos, hay que hacer la exégesis correcta. Cuando tengo un texto como ese texto que les acabo de mencionar, que Dios nos ha dado poder para hacer la riqueza, yo debo no solamente quedarme con el texto y rápidamente ir y salir corriendo a predicarlo. Yo debo estudiar el texto, debo hacer un contexto del texto, y aunque usted no lo crea, debo hacer un precontexto del texto. ¿Qué significa un precontexto del texto? Yo debo saber de quién es el libro, a quién le están escribiendo en ese libro, quién es el personaje o los personajes determinantes de ese libro, y probablemente allí voy a encontrar la respuesta de lo que quiso decir el Señor con ese texto. Entonces, los textos antibíblicos son aquellos textos que contrarian la misma Biblia, y nosotros tenemos que aprender a identificar cuando estamos utilizando un texto de modo antibíblico. Por eso es que el día de hoy a veces no le dice a alguna persona que postea algún texto en las redes sociales, o sencillamente utiliza un texto para transmitir un mensaje, y usted le dice: hermano, muy bueno y todo, pero ese texto es antibíblico. Uy, te quieren comer y se enojan contigo y te dicen: ¿quién eres tú? Pero mira que en la Biblia lo dice. Pues hoy quiero enseñarle, aunque un texto esté en la Biblia, si no lo sabemos interpretar bien, si no sabemos darle el lugar de interpretación correcta que tiene,
podemos volver ese texto en un texto antibíblico, un texto que está en contra de todos los demás textos de la Biblia. ¿Y qué se requiere para tener un buen entendimiento de la Biblia? Se requiere que todos los textos estén en total armonía. Para eso el Señor nos dijo: escudriñad las Escrituras. Significa: caben fondo, profundicen en la palabra, no se queden con lo superficial. La mayoría de las personas que utilizan los textos a modo antibíblico son personas que siempre usan la Biblia de modo muy superficial, y a veces también son personas que usan la Biblia según su corazón. La persona que le gusta el dinero, siempre usted lo va a ver buscando textos que tengan que ver con la codicia. Siempre usted lo va a ver predicando que Abraham se enriqueció, que Isaac sembró en aquel año y produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Siempre lo va a conseguir utilizando este tipo de textos. Pero lamentablemente, aunque esos textos están dentro de la Biblia, podemos hacer un mal uso de ellas. Y hacer un mal uso de esos textos se conoce como antibíblico. Es antibíblico aunque está dentro de la Biblia. Entonces, era lo primero que quería enseñarles. Lo segundo que quiero enseñarles son las expresiones extrabíblicas. ¿Por qué digo expresiones y no digo textos? Porque no hay... La misma palabra dice extrabíblico, significa que no está dentro de la Biblia. No está dentro de la Biblia. Un ejemplo, el día de hoy, por lo menos no sé si usted ha escuchado muchos predicadores muy famosos, muy renombrados, que continuamente en sus prédicas vienen y dicen: Dios me dijo. Bueno, por tomar un ejemplo, ese predicador viene y dice: Dios me dijo que mañana te van a dar la visa norteamericana. Bueno, esa es una expresión extra bíblica. Fíjense bien, no estoy diciendo antibíblico, es una expresión extra bíblica. ¿Por qué es una expresión extra bíblica? Porque sencillamente no aparece en la Biblia. Se entiende, o nosotros como cristianos deberíamos entender, que todos los Dios me dijo que escuchamos por ahí deberían estar certificados por capítulos y versículos, porque ya Dios no habla el día de hoy a modo así desconectado, como que Dios va a decir algo que luego no lo puedes encontrar en su palabra, bien sea a modo de ejemplo, bien sea a modo de ordenanza, bien sea a modo de inclusive de advertencia. Todos los Dios me dijo que usted va a recibir en su oído deben estar acompañados del capítulo y el texto y la historia similar o el ejemplo dentro de la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado el día de hoy con los continuos Dios me dijo, porque muchos predicadores utilizan esta expresión para llevar al pueblo de Dios a la manipulación. Cuando alguien dice Dios me dijo, dependiendo de lo que esa persona dice, usted debe asegurarse que eso está dentro de la Biblia. Pero realmente, si un predicador es un predicador correcto, si un predicador es un predicador bíblico, que es lo último que vamos a ver ahora, es un predicador bíblico, lo más ideal es que ese predicador diga: vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para nosotros. Debería ser el día de hoy las expresiones más frecuentes que deberíamos estar escuchando desde los púlpitos. Lamentablemente sabemos que no es así, y hoy escuchamos mucho: Dios me dijo que mañana es tu día, Dios me dijo que mañana se acaban tus problemas, Dios me dijo que mañana viene tu prosperidad, Dios me dijo que mañana se desata la bendición. Este tipo de cosas que venimos escuchando frecuentemente y que lamentablemente va en aumento en este tiempo en el mundo cristiano, pues son expresiones extra bíblicas, sencillamente porque no aparecen dentro de la palabra de Dios. No aparece un texto que diga: Dios dice el capítulo 31 que mañana a las 8 de la mañana David Durelia va a tener la visa norteamericana. No. Ahora, puede ser un deseo del predicador, puede ser una petición de oración,
Por eso es que es muy importante aprender a pedir y aprender a orar y a orar bien. En otro video le voy a compartir también algo sobre eso. Hay que aprender a orar bien, porque yo puedo orar y decir: Señor, te pido que mañana la hermana fulana puedas ayudarla, si es tu voluntad, a conseguir la visa norteamericana. Tomo un ejemplo con eso, ¿verdad? Pero no puedo yo caer en el error de decir Dios me dijo, porque si yo digo Dios me dijo, realmente estaría comprometido a comprobar dentro de la Biblia que realmente Dios me dijo tal afirmación. Entonces, es lo segundo que quería enseñarles. Hay diferencia entre textos antibíblicos, pero también hay diferencia entre expresiones extra bíblicas. Y el día de hoy, aunque usted no lo crea, hay un sinfín de expresiones extra bíblicas dentro del cristianismo. Palabras como Dios te ha empoderado, mujer, Dios te ha empoderado. Ese tipo de expresiones no aparecen dentro de la Biblia. Son expresiones extra bíblicas. Por último, tenemos entonces los textos bíblicos. ¿Qué significa un texto bíblico? Cuando decimos, no, lo que dice este hermano es bíblico. O cuando decimos, hay que predicar la verdad bíblica. Bueno, cuando decimos textos bíblicos, estamos hablando de que hay textos y que están en una perfecta armonía en toda la Biblia. Está en perfecta armonía con toda la Biblia. Fíjense el ejemplo que le tomé hace rato con los textos antibíblicos. Si alguien utiliza un texto solamente para demostrar que Abraham se enriqueció, pues nos vamos a encontrar en un gran problema cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento tuvimos cristianos tan pobres como Lázaro en la parábola de rico y Lázaro, pero que fueron al cielo. El mismo Pablo fue un hombre que se empobreció mucho después de conocer a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cuál es la maravilla de trazar bien las escrituras? Es encontrar la armonía que la palabra de Dios tiene. No es que nosotros la vamos a hacer, porque no es que la tenemos que hacer, es que ya la Biblia tiene una armonía. Tenemos que estudiarla, tenemos que aplicar los principios hermenéuticos, los principios homiléticos. Tenemos que aplicar todas las herramientas teológicas que tenemos a la mano para encontrar la armonía que está en la palabra de Dios. Una vez que nosotros consigamos esa armonía y estemos predicando un sermón, estemos enseñando un estudio bíblico o sencillamente estamos posteando un mensaje en las redes sociales, lo vamos a hacer de manera bíblica. Entonces, entre lo antibíblico, entre lo extrabíblico, Dios quiere que todos nosotros seamos hombres y mujeres bíblicos. Bíblicos que sabe interpretar bien las escrituras, que usa bien la palabra de verdad, como decía Pablo a Timoteo. Usar bien la palabra de verdad significa que somos cristianos bíblicos, cristianos que no solamente agarra un texto y lo lanza así porque simplemente no, hay que siempre ver el contexto del texto, y como le estuve enseñando también, si fuera necesario hay que buscar hasta el precontexto. ¿Qué significa el libro? ¿Para quién fue escrito este libro? ¿Qué mensaje tiene para nosotros el día de hoy este libro, este capítulo, este texto? ¿Cómo se interpreta? ¿Se interpreta literal? ¿Se interpreta de manera figurativa? ¿Acaso es un ejemplo? ¿Acaso es una ordenanza directa? ¿Acaso es un texto taxativo que no hace falta interpretación, sino solamente llevarlo a cumplimiento? Todo eso es la riqueza de estudiar la palabra de Dios. Todo esto es la riqueza que hay acá en la Biblia. Entonces, amado hermano, le animo a no ser superficiales. Le animo a no ser livianos estudiando y leyendo la palabra, porque probablemente se encuentre usted
haciendo muchos errores antibíblicos, pero también hablando desde su boca con muchas expresiones extra bíblicas. Seamos bíblicos. Dios quiere que seamos bíblicos, que seamos de aquellos que saben la armonía que tiene la Biblia y que respetemos esa armonía y que enseñemos esa armonía. Entonces hemos aprendido hoy la diferencia entre antibíblico, extra bíblico y bíblico. Entonces yo le animo que entre los tres usted se esfuerce más para ser una persona bíblica. Y bueno, hermano, si esta enseñanza le ha servido, le ha edificado, si esto también le ha permitido conocer un poco más, o si simplemente tiene un comentario o quiere simplemente compartir un texto y decir, pastor, este texto, ¿qué piensa usted de ella? Bueno, hágalo ahí en los comentarios. De igual manera, en la parte de abajo también, ahí le va a aparecer mi correo, le va a aparecer también mi Facebook, y bueno, cualquier cosa usted me puede contactar por allí. De igual manera también puede escribir en los comentarios en la parte de abajo. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad está en la palabra de Dios. Sigamos firmes y sigamos pendientes y ocupados en el estudio de la palabra de Dios. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video. Dios les guarde.